entonces vamos a hablar sobre él. El plexo cervical es un resultado de las anastomosis que se producen entre las ramas ventrales de los primeros 4 nervios cervicales, o sea, de las ramas nerviosas de C1, C2, C3 y C4, ¿verdad? Porque ya de C5 para abajo ya incluye el plexo braquial. El plexo braquial incluye de C5, C6, C7, C8 y torácico primero. Entonces, plexo cervical solo C1, C2, C3 y C4. De los cuales se originan nervios que se distribuirán por algunos músculos del cuello y por los tegumentos del mismo, del dorso de la cabeza y de las regiones auricular del hombro y anterosuperior del tórax, así como la parte serosas torácicas abdominales y abdominales, ¿verdad? O sea, plexo cervical está en lo que se queda prácticamente en la parte del cuello. Toda la parte del cuello es parte del territorio del plexo cervical. Fíjate que el plexo cervical tiene plexo cervical tiene partes o superficiales o cutáneas y partes profundas o motoras. Las partes superficiales y cutáneas, que son de tipo sensitivo, y partes profundas y motoras. De la primera asa, o sea, entre C1 y C2, se originan nervios motores que son el nervio para el músculo recto lateral de la cabeza, el recto anterior menor de la cabeza y el recto mayor de la cabeza. Y una rama que va a servir de anastomosis para formación del nervio vago. De C1 y C2, nervios para el músculo recto lateral de la cabeza, recto anterior menor de la cabeza y el recto anterior mayor de la cabeza. Y ramo anastomótico hacia el nervio vago. De la segunda asa de C2 y C3, te voy a agrega ahí que los que te acabo de mencionar de la asa C1 y C2 son de tipo motor, ¿verdad? De entre C1 y C2 que te mencioné son motores, o sea que son profundos. Y del C2 y C3 pueden ser motores y sensitivos. Los sensitivos tenemos los nervios occipital mayor y el nervio auricular magno. El nervio occipital menor y el nervio auricular magno. Los motores para los músculos largos del cuello y de la cabeza. Y la raíz inferior del asa cervical. Y la raíz inferior del asa cervical. Ya lo vamos a ver. De la tercera asa, de C3 y C4, también son de tipo sensitivos y motores. Los sensitivos son del nervio transverso del cuello. ¿Te acuerdas que había una arteria transversa del cuello? Pues hay un nervio transverso del cuello. Los nervios supraclaviculares, que también existían arterias supraclaviculares, esos son sensitivos. Y los motores, los nervios para los músculos esternocleidomastoideo. Para el trapecio, para el romboides, el elevador de la escápula y el diafragma. Te lo vuelvo a repetir. De las C3 y C4 pueden ser sensitivos y motores. Los sensitivos son el transverso del cuello y los supraclaviculares. Nervio transverso del cuello y supraclavicular. Y los motores son para el esternocleidomastoideo, para el trapecio, para el romboides, el elevador de la escápula y el diafragma. O sea, que imagínate hasta dónde va.
hasta el diafragma. Y esta es una de las partes importantes del plexo cervical. El plexo cervical, el origen entre los ramos se produce anastomosis que dan origen a 3 asas, de las cuales a su vez se originarán los nervios que componen el plexo. Estas asas están estrechamente relacionadas con los músculos prevertebrales escaleno medio y el elevador de la escápula. Aquí puedes ver las 3 asas, ¿ves? Mira que va entre C1, C2, C2, C3, C3, C4, ¿verdad? Y aquí tenemos los músculos escaleno medio y el elevador de la escápula. El elevador de la escápula. Y los escalenos anterior, medio y posterior. Aquí está el escaleno medio. La formación de las asas del plexo, los músculos elevador de la escápula, el escaleno anterior, medio y posterior. Fíjate cómo podemos ver que el ganglio cervical superior es de tipo simpático. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado que el sistema nervioso en la parte simpática es la que está en medio y parasimpática en los extremos? Entonces, en la parte simpática, además de donde comienza la parte simpática, donde están los ganglios simpáticos, a cada lado de la médula espinal, existen 3 ganglios en el cuello, que son el cervical superior, el medio y el inferior. Aquí estamos viendo el ganglio superior, ¿no? Ganglio cervical superior, y este es de tipo simpático. Y te va a dar unión hacia C1, C2, C3. Voy a insistir, mira, aquí está el ganglio cervical superior, de tipo simpático. Aquí tenés el medio y el inferior, son simpáticos, te van a dar raíces simpáticas. Y mira cómo la raíz simpática se une a la raíz C1, se une a la raíz C2, se une a la raíz C3 y se une a la raíz C4. Es que yo voy a acompañar a ese nervio. Yo soy simpático, pero acompaño a Byron, que es un nervio que va a salir de C1. Voy a acompañar a Tania, que es un nervio que va a salir de C2. Voy a acompañar a Kevin, que es un nervio que sale de C3. Samuel, ¿verdad? Carlos. Voy a acompañar a Carlos, que es un nervio que sale de C4. Yo lo acompaño porque vamos a un mismo lado, pero él va a hacer una acción diferente a la mía. Es lo mismo que pasa con el parasimpático. Yo acompaño al nervio, pero no hace mi función. Y aquí específicamente ya podemos ver cómo encontramos estos nervios. Fíjate. Aquí donde les vas a encontrar un poquito más de sentido. Aquí está la raíz de C1, C2, C3 y C4. Fíjate cómo la raíz C1 le da un arco y se une con C2. Mira cómo C2 le da un arco y se une con C3. Mira cómo C3 se va a unir con raíces de C4. Y este que está aquí es C5 ya. Ahora, hablando específicamente de nervios, mira, de los que más me interesa son entre lo que da C2 y C3. Fíjate, esta unión entre C2 y C3 hacia adelante te va a dar el nervio transverso del cuello. Pregunta de examen, ¿de dónde viene el nervio transverso del cuello? Viene entre raíces de C2 y C3. ¿verdad? Esa la da hacia adelante, el músculo transverso del cuello. Y hacia atrás te va a dar el auricular magno y el occipital menor. Bien fácil. El transverso del
cuello hacia adelante, y el auricular magno que se va atrás de la oreja, y el occipital que se va hacia la parte del cuero cabelludo, occipital menor, auricular magno, occipital menor. ¿Verdad? Ok, entre C1 y C2, mira, aquí está el asa, ¿ve? Esta es una asa cervical, así se llama, asa cervical. ¿Y quiénes forman el asa cervical? Lo forma C1, C2 y C3. El asa cervical, que es esta que están viendo aquí, la forma C1, C2 y C3. Raíz inferior del asa cervical. C1, C2 y C3. Los nervios supraclaviculares son raíces de C3 y C4. Aquí está, mira, C3 y C4. Raíces supraclaviculares, y van a ir a inervar esta zona supraclavicular. El transverso del cuello es esta zona de posterior del cuello. Ahora, el otro más importante, el nervio frénico, que te viene de C3, C4 y te va a dar una rama de C5, que esa ya es rama del plexo braquial, pero lo toma en cuenta. Ese es el que más me interesa. El nervio frénico viene de raíces nerviosas de C3, C4, C5. ¿Y qué es lo que va a ir a hacer el nervio frénico? ¿Qué inerva el nervio frénico? ¿Él? ¿Tania? Yo ya le dije. El diafragma. Byron, el diafragma, el músculo principal para la respiración, el músculo diafragma, derecho e izquierdo. Fíjate desde dónde sale, desde el plexo cervical hasta de abajo el diafragma. Son de los más largos que hay. Así como el vago, ¿te acuerdas? El nervio vago llega hasta los intestinos. Entonces el nervio frénico formado de C3, C4 y todavía una rama del C5. Esos son los que necesito que te aprendas. El auricular magno, el occipital menor, el transverso del cuello, ¿verdad? La raíz cervical, ¿verdad? Que el asa cervical, el supraclaviculares y el nervio frénico. Son los nervios que necesito que te aprendas. Ahora, ve a buscar para dónde van. Ve a buscar, que te dé curiosidad, ve a buscar para dónde va el auricular magno y qué es lo que hace el occipital menor, el transverso del cuello, el asa cervical, ve a los supraclaviculares y el nervio frénico. Ve a buscarlo. Si eso es lo que necesito que usted sepa. Otra cosa que necesito que sepa es que de C3 van a salir los nervios para el músculo esternocleidomastodeo, el músculo trapecio, el músculo elevado de la escápula y el músculo romboide. Pero fíjate bien, es que es el asa cervical. Recuerda que el asa cervical viene de C1, C2 y C3 al final. Entonces ese montón de nervios que salen del asa cervical son los que te van a inervar la parte muscular. Fíjate que aquí ves en rojo lo motor y en celeste lo sensitivo. ¿Verdad? Fíjate que los supraclaviculares es sensitivo, esta parte sensitiva del cuello, parte baja. El nervio frénico que es mixto, el transverso del cuello que es sensitivo, el occipital menor y el auricular magno es sensitivo. ¿No? Aquí lo podemos ver, mira, ya propiamente en acción. Aquí vemos el auricular magno y el occipital menor, ¿no? Aquí podemos ver la anastomosis con el nervio accesorio. Recuerda que el 11º par te da raíces hacia abajo, ¿verdad? Yo te dije que el accesorio también lo puedes evaluar
diciéndole al paciente que suba los hombros. Y tiene función con él. Aquí ves el asa, mira. Y este es importante. El asa pasa sobre la yugular interna. El asa cervical del plexo cervical pasa sobre la yugular externa, perdón. Yugular interna, yugular interna. Yugular interna, aquí la estamos viendo, ¿no? La yugular interna. Y aquí ves el nervio frénico que va para abajo, ¿ves? Ese se va a meter al tórax y va a pasar por el mediastino. Pasa a cada lado del corazón y llega hasta el diafragma. Aquí puedes ver el auricular magno, mira, cómo se va hacia la zona del oído, ¿eh? Y el occipital menor a la parte occipital, es sensitivo. Fíjate que aquí está saliendo el occipital mayor, ¿ve? Auricular magno, occipital menor, y aquí se ve el occipital mayor. Mira cómo sale hacia adelante, eso para atrás, hacia adelante, el transverso del cuello. Mira cómo toda esta zona inerva, toda esta zona de aquí, la parte sensitiva. Y hacia abajo vas a ver los supraclaviculares, ¿ve? Toda la parte sensitiva de abajo. Esa es la distribución bien bonita de la parte sensitiva, miren. El nervio frénico asume gran importancia debido a su responsabilidad en la inervación del músculo diafragma. Ese dijimos C3, C4, pero también le da una rama de C5. Y el significado de los movimientos respiratorios por ello y porque la mayoría de sus fibras son motoras. Puede ser considerado un nervio motor, aunque también contribuye a una inervación sensitiva de la pleura, del pericardio y el peritoneo. Por eso te dije que entra ahí en el corazón y pasa a cada lado del corazón. Y ahí emite ramas para el pericardio, para la pleura y el peritoneo. Hecho que ha considerado que se escriba por algunos autores como un nervio mixto. ¿Ya? Se origina fundamentalmente a expensas de la raíz ventral del cuarto nervio cervical, pudiendo también participar algunas raíces del tercero y el quinto. Puede ser que solo sea del cuarto, pero también le contribuye el tercero y el quinto. Si yo te lo pregunto, yo te lo voy a preguntar de dónde se forma el nervio frénico. Tercero, C3, C4 y C5. Por su extenso recorrido, desde el cuello a la cavidad torácica se describe un trayecto cervical y otro torácico en los que establecen diferentes relaciones anatómicas. ¿Verdad? Mírate aquí está. Aquí nace de C3 y C4, en este caso. Y ves el nervio que sale del cuello, comienza a descender a la base del cuello, entra al mediastino y pasa entre la pleura y el pericardio, ¿ves? Entre la pleura y el pericardio, y va a llegar al músculo diafragma y ahí se extiende en el diafragma, ¿ya? Inervando todo el diafragma. ¿Por qué? Porque es el que le da el movimiento al diafragma. Aquí tenemos la inervación en la lámina de los nervios occipital menor y auricular magno. Este es el auricular magno y el occipital menor. Aquí tenemos el transverso del cuello y los supraclaviculares. ¿Me explico? ¿Se entiende? ¿Ya? Esta área blanca que está aquí atrás es el occipital menor. Este es el auricular magno. Este es el área del transverso del cuello. Y esta es la subárea de los supraclaviculares. Todo eso es sensitivo. Me gusta esta y la anterior también. Y aquí ves también saliendo el auricular mayor. El occipital mayor.